Un saludo cordial para todos y todas. Mi nombre es Edinson Arley Hernández Carrillo, estudiante de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este día vamos a hablar un poco de lo que es la actividad número 3, siendo ministros de educación, del espacio académico dirigido por el docente Utlin López, llamado Estrategias Pedagógicas y Comunitarias para la Educación Inclusiva. Esta actividad corresponde a las posibles modificaciones que como maestrantes en educación le haríamos a la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, por la cual se expide la Ley General de la Educación. Este ejercicio es muy importante porque permite observar desde un punto crítico lo que es esta ley y desde el campo laboral, en mi caso, que es población con discapacidad y para deporte, qué posibles modificaciones se le podrían realizar a esta ley desde mi profesión y desde lo que he vivido en los diferentes territorios con esta población. Entrando en materia, el primer artículo que elegimos en este caso es el artículo 1, el cual habla sobre el objetivo de la ley. Citándolo un poco, habla sobre que la ley de la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Uno de los aspectos que vamos a trabajar en este artículo es en el tercer párrafo, donde habla de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica, primaria y secundaria y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes de edad escolar, adultos, campesinos, grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que se requieran un proceso de rehabilitación social. La educación superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente ley. Entrando en materia respecto a las modificaciones, en el artículo primero, esta primera modificación es más de forma que de fondo respecto a la literatura. Aquí habla sobre personas con limitaciones y teniendo en cuenta lo que habla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Organización Mundial de la Salud. Ahora se refiere a personas con discapacidad y no a personas con limitaciones, ni en condición de discapacidad, ni en situación de discapacidad, teniendo en cuenta que este aspecto es transitorio y cuando hablamos de población con discapacidad hablamos de una discapacidad permanente. Por otra parte, este artículo también menciona de la educación superior y desde la realidad que se vive en los territorios, una persona con discapacidad acceder a la educación superior pública o privada es compleja. Cuando es privada, pues por el tema económico, teniendo en cuenta que esta población pues vive con menos de $1 al día. Y en la mayoría de universidades públicas o instituciones de educación superior públicas, el primer punto para acceder a esta educación superior es el ICFES o las pruebas saber. Eh, Teniendo en cuenta que, para ejemplificar un poco, digamos en el Caquetá, una persona que no viva en Florencia, sino que vive en cualquier otro municipio, o digamos hablando de una persona sorda o una persona con discapacidad visual, deben realizar estas pruebas saber o este ICFES sin apoyo de un intérprete de lengua de señas ni de un lector. Entonces, si el primer ítem para ingresar a la educación superior es estas pruebas saber, ya no estaría accediendo en igualdad de condiciones que una persona que no tiene discapacidad. Por lo tanto, este aspecto de la educación superior que debería ser regulado un poco más desde esta Ley General de la Educación sería importante. El siguiente artículo a evaluar es el artículo 23, donde reconoce las áreas obligatorias y fundamentales para la educación formal en este caso, sea primaria, secundaria, media y demás.
Aquí habla sobre las ciencias naturales, las ciencias sociales, la educación artística, la educación ética, la educación física, recreación y deporte, la educación religiosa, las humanidades, lengua castellana, idiomas extranjeros, matemáticas, tecnología e informática. La única modificación que le haría este artículo 23 sería frente a la educación física, recreación y deporte, inicialmente argumentando que si bien esta área se dicta en la educación primaria, no la dictan profesionales idóneos para esta área del conocimiento. Segundo, desde la experiencia en los territorios en los que me encuentro, he notado que en las aulas YEMPA, que son aulas dedicadas a las personas con discapacidad intelectual, no se les garantiza este espacio de educación física, recreación y deporte, siendo este muy importante respecto no solo al desarrollo motor, sino también al fortalecimiento de las habilidades cognitivas y también por ende a las funciones ejecutivas y claramente el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces una modificación que le haría a este artículo 23 sería eso, garantizar y exhortar eh, al Ministerio, a la Secretaría de Educación, a los entes territoriales, que se dé garantías de esta área de conocimiento importante para el desarrollo integral de la población, en este caso la población con discapacidad. El siguiente artículo a evidenciar es el artículo 46, donde habla de la integración con el servicio educativo, la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales. Es parte integrante del servicio público educativo. Bien, la primera modificación que le haría, esto la vamos a partir en diferentes momentos. Inicialmente, importante actualizar la norma de tal manera que, como se hablaba en uno de los puntos pasados, hablé de personas con discapacidad física, sensorial, que aquí ya entraría auditiva y visual, intelectual, y pues ahora también se habla de discapacidad psicosocial. Asimismo, no hablar tanto de integración académica, sino por el contrario, aludir frente a la educación inclusiva y los ajustes razonables que se necesitan para la debida inclusión al aula regular de esa población con discapacidad. Y pues también en el apartado inicial habla sobre integración y ya de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también al Decreto 1421-2017, hablamos de lo que es inclusión al servicio educativo. Continuando con el artículo 46, otra modificación se le haría al párrafo primero, el cual enuncia que los gobiernos nacional y las entidades territoriales podrán contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para la atención de las personas a las cuales se refiere este artículo, sin sujeción al artículo octavo de la Ley 60 de 1993, hasta cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación. Bien, la modificación a este parágrafo sería pues que tanto el gobierno nacional como los entes territoriales garanticen los ajustes razonables de carácter académico, los comunicativos, los físicos y los médicos, entre otros, que aquí se trató el tema de habilitación y rehabilitación, necesarios para la debida educación inclusiva de la población con enfoque diferencial, no solamente la población con discapacidad, pues la cual debe generar las articulaciones con las diferentes instituciones para cumplir este objetivo. El siguiente parágrafo habla que pues, las instituciones educativas que ofrecen atención a población con discapacidad en este caso, aquí habla con limitaciones, pero vamos a hablar sobre discapacidad, la pueden seguir prestando, sin embargo, pues deben cumplir con unos requerimientos logísticos, arquitectónicos y profesionales. Por lo tanto, la modificación que se propone para este parágrafo segundo del artículo 46 es añadir esa supervisión de los espacios accesibles a esta población con discapacidad, no solamente discapacidad física, sino también teniendo en cuenta que la señalización de la infraestructura para una persona sorda pues debe estar en lengua de señas, o en el caso de personas con discapacidad visual,
no solamente en braille, sino en espacios podáctiles para su ubicación y el uso de su bastón de mando. Y por lo tanto, dentro de esta modificación se evidencia pues que se debe ejercer una vigilancia y control, en especial en los territorios, porque de pronto en ciudades principales como Bogotá, como Medellín, como Bucaramanga y demás, de pronto se evidencia un poco más, pero cuando vamos a los territorios más alejados, como el Putumayo, como el Caquetá, como el Amazonas, esto no se garantiza. Entonces, aquí estaríamos hablando que todavía en estos territorios se habla de educación integradora, donde no se le garantiza la igualdad de condiciones y una educación para todos a esta población. Artículo 48. Aulas especializadas. Los gobiernos nacional y las entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones. Bien, dentro de las modificaciones de este artículo 48 es importante precisar que todos los ajustes razonables a nivel de infraestructura pues deben estar respaldados por el diseño universal para arquitectura DUA. Cada uno pues diseñado y adecuado y adaptado a las necesidades específicas de cada discapacidad, como señalización, espacios podáctiles, que son debidos para la inclusión social, no solamente la inclusión educativa, sino que cualquier persona que ingrese, que tenga uno una discapacidad, pueda ubicarse en el espacio. El siguiente artículo a analizar es el artículo 49, el cual habla sobre los alumnos con capacidades excepcionales. Y aquí dice que el gobierno nacional facilitará en los establecimientos educativos la organización de programas para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral. En este artículo es muy importante hablar sobre que cuando se habla de talentos excepcionales no solamente se habla de pintura, de capacidad intelectual por encima del promedio, sino también un deportista o un paradeportista, un atleta o un paraatleta que represente a su región o al país, también es una persona con un talento excepcional. Y muchos paratletas sufren eh, cuando deben representar a su departamento o al país en eventos internacionales, porque no hay esa flexibilidad curricular para poder hacer esta representación, que es muy importante no solo para su carrera deportiva, sino para su proyección como persona y quizás también como su proyección profesional. El siguiente artículo a evaluar es el artículo 50, donde habla de la educación para adultos. Y dice que la educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo que desean suplir y completar su formación o validar sus estudios. Una de las modificaciones o la principal modificación que se le haría a este artículo 50 es incluir la población con discapacidad, teniendo en cuenta que de acuerdo a los paradigmas sociales que aún se tienen en algunas regiones del país, a los padres de familia o cuidadores les da miedo llevar a sus hijos o a las personas con discapacidad que tienen a cargo a una institución educativa por estos paradigmas sociales de los que hablamos. O también una persona con discapacidad que iba en la zona rural y que la institución educativa más cercana le queda a kilómetros si es una persona usuaria de silla de ruedas o una persona con discapacidad visual y no hay la accesibilidad para poderse transitar de un lugar a otro, va a ser difícil estudiar a edades tempranas. Por lo tanto, tener en cuenta esta la realidad que vive esta población es importante para que en algún parágrafo se pueda incluir este aspecto. El siguiente artículo es el 109, el cual habla de las finalidades de la formación de educadores, la cual tiene los siguientes fines generales, que es formar un educador de alta calidad científica y ética, desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador, fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio. Por ende, la modificación que se le recomendaría al artículo 109 es la de capacitar no solo al personal docente, sino también
a toda la comunidad educativa en la atención a personas con enfoque diferencial y hacer un poco de hincapié en los diferentes tipos de discapacidad, teniendo en cuenta que esto va a brindar más herramientas al profesional para poder incluir en el aula a personas con discapacidad o con cualquier tipo de enfoque diferencial que llegue de acuerdo a la realidad en la que vive en su territorio. El siguiente artículo es el 138, el cual habla sobre la naturaleza y las condiciones del establecimiento educativo. Toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio educativo en los términos fijados por esta ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos. El primero es tener licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial. El segundo es disponer una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados. Y por último, ofrecer un proyecto educativo institucional o un PEI. La modificación recomendada para este artículo 138 y que además es uno de los requisitos pues, que se deben exigir es la accesibilidad en la infraestructura, donde pues cuente con un debido diseño universal para la arquitectura, para que todas las personas tengan o no una discapacidad puedan acceder al espacio educativo o al ambiente educativo. Y cuando hablamos de esto nos referimos a que no solamente una persona con discapacidad física realiza rampas, sino también esté señalizado para una persona sorda, que tengan denes pododáctiles, espacios pododáctiles, braille en las aulas para que pueda ingresar una persona ciega. Y sin embargo, si hacemos esto, si hablamos de una manera universal, independiente que una persona que tenga o no un tipo de discapacidad pueda acceder. Entonces estamos hablando que aquí ya estaríamos hablando desde la parte académica, desde la parte de la planta física, desde los profesionales que son los docentes y directivos y personas administrativas, y también padres de familia, cuidadores y personas que estén alrededor de la institución educativa. Hablaríamos de una educación para todos, porque la educación para todos no solamente vincula a las personas dentro de la institución, sino también las que están afuera, que es el contexto en el que se encuentra el centro educativo. Por último, agradeciendo al docente por este espacio, un espacio muy enriquecedor que permite hacer una reflexión respecto a esta ley tan importante que es la ley de la educación y permite hacer unas modificaciones respetuosas con base a lo que diariamente se vive en territorio. Las modificaciones que realicé a estos artículos corresponden mucho a lo que he vivido como profesional, de lo que vivo actualmente con mis estudiantes con discapacidad, con los padres de familia, con los cuidadores de personas con discapacidad. Entonces, pues corresponde mucho a la realidad que se vive en el territorio caqueteño, que es donde yo me encuentro, que es la Amazonía colombiana. Por último, las referencias utilizadas para elaborar este trabajo.